orar, vamos a encomendar este momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque un día más podemos estar juntos, podemos estar como parte de tu pueblo, disponiendo nuestros corazones a estudiar tu palabra, y te rogamos que seas vos quien nos enseñe, quien nos hable. Te pedimos que trabajes en nuestros corazones y que utilices esta palabra para transformar nuestras vidas también, Señor. Te damos gracias por poder dedicar tiempo a esto y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la serie que venimos llevando adelante de Éxodo. Seguimos en el capítulo 15, ¿sí? Así que si quieren ir buscando, ya pueden ir buscándolo. Vamos a estar viendo los últimos versículos de este pasaje. Ya estuvimos viendo toda la primera parte de la canción que entonan los israelitas con Moisés luego del cruce del mar. Y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 22 hasta el final del pasaje. Son poquitos versículos, son 5, pero tenemos bastante para poder charlar sobre esto. Así que vamos a leer el pasaje primero y después vamos a continuar contextualizando esta historia. Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, hasta ahí el texto de hoy. Entonces decíamos, vamos a contextualizar esta historia en lo que ya venimos viendo, ¿no? Nosotros vinimos viendo cómo Israel va recorriendo un camino, ¿sí? Empiezan siendo oprimidos en Egipto, los encontramos allí al inicio del libro, a través de este gobernante que dijimos ya varias veces representa a ese ser humano que está influenciado por la serpiente, influenciado por el mal, para aprovecharse de otros. Pero a lo largo de toda la narrativa vemos cómo por las señales que el Señor va ejecutando en Egipto, finalmente Israel sale, ¿sí? Después de los eventos de la muerte de los primogénitos, lo que conocemos como la Pascua, Israel sale de Egipto y finalmente empieza su camino hacia la tierra prometida. Pero tenemos el evento anterior y que dijimos fue la última señal que se dio en toda esta parte del libro que nos habla de esas 12 señales que Dios hace, que fue el cruce del mar, que fue lo que estuvimos viendo los últimos domingos, ¿no? Ya sea en la forma narrativa donde nos cuenta cómo sucedieron los hechos, o en la forma de la poesía que vimos los 2 últimos domingos en esa canción en donde ellos recapitulan lo que Dios ha venido haciendo y lo que va a hacer con ellos en ese poema, en esa canción, ¿sí? Entonces nosotros vemos que Israel viene de un buen momento, podríamos decir, en lo cercano en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos han sido liberados, y aun cuando empezaron a temer que Faraón pudiera volver a recapturarlos o matarlos, Dios los libera de una manera milagrosa, abriendo el mar para que ellos puedan pasar, y los egipcios, que eran como la amenaza latente que estaba ahí para ellos en su mente, habían sido destruidos, su ejército había sido destruido en el mar,
lo cual los dejaba a ellos realmente ya con una sensación de liberación, porque estaban ya del otro lado del mar, los egipcios habían quedado allí y entonces podremos decir que seguramente estaban más aliviados, ¿no? Ahora, inmediatamente después nos encontramos entonces con esta narración que leímos recién, ¿no? En donde el panorama cambia otra vez, porque ellos ya están en el desierto y el texto comienza diciéndonos que anduvieron 3 días de camino y durante esos 3 días no pudieron encontrar agua para tomar. Entonces, esta es la primera de las narraciones en donde vamos a empezar a ver estos problemas que van surgiendo en el desierto y las reacciones de Israel, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en el libro de Éxodo, mucho de lo que pensamos en el desierto son las quejas, las murmuraciones del pueblo, Y acá vemos la primera ocasión en la que ellos empiezan a quejarse, ¿no? Sobre la situación en la que están. Entonces nosotros vamos a ver que lo que vamos a poder apreciar en la narración de hoy, en el texto que nos toca ver hoy, es que a pesar de que Israel ya fue redimido de Egipto y ya fue sacado de ese lugar de opresión, de ese lugar donde ellos estaban habitando, ellos aún necesitan cierto trabajo de parte de Dios para poder llegar a ser ese pueblo de sacerdotes que luego Dios les va a decir que Él espera que ellos sean para el resto de las naciones, ¿sí? Ahora, decíamos, esta es la primera vez en la que vemos que el pueblo empieza a murmurar ahí en el desierto por alguna cuestión. Acá vemos, decíamos, 3 días de camino sin encontrar agua. Y además llegan a un lugar en donde hay agua. Imagínense, pongámonos en sus zapatos, como quien dice, ¿no? Y estamos con mucha sed, el desierto es un lugar caluroso, un lugar que no es nada agradable. Venimos caminando durante 3 días sin encontrar y por fin encontramos agua. Debe haber sido una emoción, ¿no? Para ellos decir, bueno, finalmente encontramos agua y sin embargo llegar y darse cuenta que esas aguas no son potables, no se pueden beber, ¿sí? Entonces podemos decir que es hasta comprensible la queja del pueblo, ¿sí? Si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, es probable que hubiésemos reaccionado de la misma manera o incluso peor, ¿no? Entonces vemos que el pueblo empieza como quizá a darse cuenta de que el camino no va a ser tan sencillo como quizá se pensaba o como quizás el envión anímico que les había dado el cruce del mar los había hecho pensar, ¿no? Y tienen ese impacto de no encontrar agua y de que cuando encuentran agua encima no se pueden tomar, ¿no? Entonces ellos murmuran, dice, contra Moisés, ¿sí? Y Moisés, ¿qué va a hacer? Clamar a Dios, Así como pasó del otro lado del mar. ¿Se acuerdan que cuando vimos que apareció el faraón con su ejército, ellos clamaron a Dios? Y Moisés les dijo, quédense tranquilos, vean la salvación de Dios. Bueno, del mismo modo, de este lado del mar, ahora, ante la queja del pueblo y ante su impotencia, porque ¿qué podía hacer Moisés ante ese planteo que el pueblo le estaba haciendo? Él decide clamar a Dios, ¿sí? Y otra vez, tal como estudiamos cuando vimos ese otro clamor del otro lado del mar, vemos un contraste marcado entre este nuevo gobernante, podríamos decir, que tiene el pueblo ahora, quien es ni más ni menos que Dios, en comparación o en contraposición al faraón. Y habíamos dicho hace un par de clases que cuando ellos clamaron a Faraón pidiendo que por favor les aliviara su servidumbre, que no era justo lo que estaba haciendo con ellos, de pedirles que sigan haciendo el ladrillo sin darle el material, el Faraón
por completo los ignoró, ¿sí? Y los echó, diciendo: ustedes son unos vagos, vayan a trabajar, ¿eh? Sin embargo, ahora vemos otra vez, ellos están clamando a Dios, y del mismo modo que sucedió en el mar, Dios va a responder de una manera favorable, ¿sí? Mostrando su gracia, mostrando su bondad, y eso empieza a dejarnos de manifiesto, y a ellos también, en ese momento, que las cosas están empezando a cambiar, que las cosas ya no son como eran en Egipto, sino que este Dios que ahora está a la cabeza de su pueblo, sí presta atención a las necesidades de ellos, sí presta oídos a sus clamores, y cuando ellos están en necesidad, Él puede responder de una manera favorable, ¿sí? Al contrario de lo que decíamos hacía el faraón. Ahora, decíamos al principio que esta es la primera de las historias que vamos a ver de Israel en el desierto, en este camino hacia la tierra prometida y con estos problemas que van surgiendo. Y todas las narrativas que vamos a ir viendo nos van a estar introduciendo a este tema de la transformación de Israel, ¿sí? Cómo ellos van a cambiar de mentalidad, cómo ellos necesitan cambiar de su manera de ver la vida. Y para poder comprender esa situación y ese estado anímico en el que ellos estaban o se encontraban en todo este proceso, vamos a usar un concepto que nosotros consultamos un libro de una persona que se llama Carmen Imes, que es una teóloga, digamos, que ha escrito un libro sobre el Éxodo que se llama Llevando el Nombre de Dios, y ella utiliza un concepto que no es de ella, pero lo aplica a este momento, que se llama liminalidad, ¿sí? El concepto de liminalidad viene de la palabra del latín que se llama limen, ¿sí? La palabra limen del latín, que significa umbral, ¿sí? El umbral. Es decir, que nosotros podemos hablar de un espacio liminal o de un periodo de liminalidad como un espacio o un momento, un periodo de transición, ¿sí? Entre un estado y otro. Entonces, decíamos, este concepto fue postulado por este señor que está ahí, tan guapo, Arnold van Gennep, que era francés, vivió en el siglo XIX, y él acuñó, digamos, este concepto como un cierto estado de confusión y ambigüedad que sucede en el umbral de los grandes cambios, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para que podamos entender esto que en teoría parece así medio confuso. Entonces, decíamos, la liminalidad se puede dar en espacios, por ejemplo, ¿no? Tenemos espacios que se denominan liminales, como puede ser un aeropuerto, ¿eh? ¿Alguien alguna vez viajó en avión al exterior? A ver, ahí, allá, está bien, ¿eh? Son varios. Entonces, cuando nosotros salimos, estamos saliendo de nuestro país y vamos a otro lugar y llegamos al aeropuerto, pero hasta que no pasamos el control de las aduanas de migración, todavía no estamos en el otro país, ¿cierto? Entonces es como ese espacio, es una especie de espacio liminal. ¿Por qué? Porque estamos transicionando entre un lugar y el otro. ¿Se acuerdan de alguien vio la película La Terminal? ¿Se acuerdan? Bueno, él quedó ahí y no estaba ni acá ni allá, ¿sí? Entonces ese es uno de los ejemplos de espacios liminales, o incluso cosas más cotidianas como puede ser un pasillo, ¿sí? En un lugar, en un edificio, por ejemplo, donde hay varios departamentos y uno sale, ese lugar de transición entre un lugar y otro se denominan espacios liminales. Ahora, nosotros intentamos aplicar este concepto más a los períodos liminales de la vida, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la paternidad o la maternidad, ¿sí? De hecho, yo estoy acá porque nuestro hermano Franco y Rebeca han sido finalmente
padres. Entonces, ellos van a entender bien de lo que estamos hablando, porque durante los 9 meses que está la mujer embarazada, ya son padres, ¿sí? Ya son padres, pero aún falta experimentar esa sensación, ¿no?, de cuando te dan a tu hijo en tus brazos y tenés que atenderlo y tenés que velar por sus necesidades, y tenés que ver cómo ajustás tu vida completa a que ahora hay una persona más. Entonces, ese es un ejemplo de un espacio, de un momento liminal en la vida de la persona, ¿sí? En donde es, pero todavía no, y está transicionando a otra cosa que va a ser diferente de la que era antes. Sí. ¿No la confusión? ¿Vos no te sentiste confundida cuando te dieron a tu hijo y te dijeron andá a casa y hacé lo que tengas que hacer? Yo me sentí reconfundido. No sabía qué hacer en ese momento. Puede darse, ¿no? A lo mejor algunas personalidades lo toman con más naturalidad, ¿no? Pero es un momento en el que quizás vos no estás preparado todavía del todo, porque no sabés bien qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, qué pasa si llora, hasta cuándo lo dejo llorar, ¿no? Bueno, son diferentes momentos y obvio que hay ejemplos en donde quizás se presente más un aspecto que otro, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es los ritos de iniciación que tienen algunas culturas todavía. Algunas tribus, por ejemplo, en donde envían a sus adolescentes a la selva o al bosque a hacer alguna misión para poder volver ya como adultos, o incluso en la religión judía, el bar mitzvah, ¿no? En donde el niño tiene ese rito, podríamos decir, y es incorporado a la sociedad, pero de otra manera, ¿sí? Es como, era un niño parte de la sociedad, ahora es extraído para volver a ser reincorporado en otro nivel de adulto. También nos puede pasar algo quizá más cotidiano cuando cambiamos de trabajo. No sé si a alguno le habrá pasado. Yo me acuerdo, yo ahora me dedico a la programación, pero antes hacía trabajos más administrativos, y cuando hice ese cambio fue durísimo para mí acostumbrarme a las nuevas formas de trabajo, a los nuevos desafíos. Me acuerdo de que Analía me ha tenido que aguantar súper estresado porque no sabía cómo manejar la situación, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos quizá con esta liminalidad, esos momentos en donde nosotros entramos a un periodo de tiempo o a un espacio de una manera y vamos a salir de ese espacio de otra manera, ¿sí? Habiendo sido transformados. Ese es el aspecto que queremos aplicar a este momento de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque decíamos, Israel sabe que ya salió de Egipto. Salió, cruzó el mar, vio a los egipcios en el mar destruidos, ese ejército que los perseguía, desactivado. Ellos ya saben que salieron de ahí. Saben también que van a la tierra de Canaán, porque Dios se los dijo, a través de Moisés se los dijo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tienen ni idea de cómo van a llegar a Canaán. ¿Cuál es el camino que van a tomar? ¿Qué van a beber en el camino? ¿Sí? Entonces, toda esa incertidumbre, ahí vemos quizá con mayor claridad ese grado de confusión, de decir, ¿qué va a pasar? Sí, se va. Exactamente. Ellos ya son libres, pero aún no saben de qué se trata ser libres o cómo ser libres. Siempre vivieron en esclavitud. Entonces, el gran punto de esta narrativa es que vemos el inicio de este, hablando como decimos nosotros, ese cambio de chip que Dios va a hacer en este pueblo para que ellos puedan dejar de ser ese grupo de esclavos egipcios para convertirse, para convertirse en el pueblo de Israel, en ese pueblo escogido. Sí, Walter.
muy bien, ahí Walter añade, ellos físicamente están libres, pero su mente, su corazón, aún no ha sido transformado. ¿Mm? Sí. Bien. Bien. Uh-huh. Exacto. Ahí Timo añade que, bueno, como seres humanos, la mayoría de nosotros necesitamos como ese sentido de estabilidad, de orden, de que las cosas están en su lugar. Y él mencionaba que a veces cuando, por ejemplo, hasta nos vamos de vacaciones, que es algo lindo, como que al volver uno siente ese alivio de decir, bueno, acá ahora estoy de nuevo en mi casa, estoy de nuevo en el lugar en donde todo está bien, sí. Exactamente, exactamente. Ahí Cristina añade que esa estabilidad nos la da un poco cuando nosotros tenemos una identidad clara y Israel todavía no la tiene, ¿sí? Bueno, y es también como la vida cristiana. Por ejemplo, las personas que no nacimos en las iglesias cristianas, sino que llegamos, conocemos la verdad y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Que entonces que a veces uno empieza a... que el cambio se da como en situaciones físicas, pero no dentro de uno, que hay esa incertidumbre que por lo menos a mí me pasó cuando paso de ser católica romana a cristiana evangélica. Exacto. Bueno, ahora con qué se come esto. Exactamente, exactamente. Ahí vemos, Belén nos da otro ejemplo. No sé si pudieron escuchar, ahí vamos, Walter. Pero vemos otro ejemplo y vemos cómo son situaciones súper cotidianas, o no sé si cotidianas, pero que se nos han presentado en algún momento a todos en nuestra vida. Sí, Walter. Exacto, exacto. Ese desconocimiento quizá del camino, de qué vamos a recorrer, qué vamos a pasar, qué nos va a pasar. Entonces, sí. Ariana. O sea, recuerdo en el Nuevo Testamento una situación similar cuando estaban los discípulos en el aposento alto. Ese tiempo que no estaban en ese incertidumbre. Exacto. De no saber ahora qué pasa. Exacto. Jesús murió, resucitó, pero ellos están ahí, ahora Él no está, y están con miedo, no saben qué va a pasar, y de repente, bueno, aparece el Señor, ¿no? Y les da un poco de orientación, ¿no? Pero sin embargo, imagínense, 40 días con el Señor después resucitado y después Él se va. Y ahora, ¿no? Bueno, como vemos son momentos que quizá a todos nos han pasado alguna vez, y son momentos en donde vemos hay incomodidad, un montón de cuestiones que se van presentando. Y todo eso nos debería llevar también a pensar en cuántas veces nosotros leemos estas historias y decimos, este pueblo, mirá, ya se está quejando, ya se olvidaron lo que hizo. Bueno, ponernos en ese lugar en donde nosotros quizás también nos pasa lo mismo cuando estamos en esos momentos, ¿no? Empezamos a dudar si Dios sabrá lo que está haciendo, si no sabrá, si algo se le habrá escapado de control, si yo tendré que hacer algo para ayudarlo. Sí. Recordé que esta semana estuvimos leyendo sobre la generación de Moisés, que no entró salvo Josué y creo que Caleb. Sí. Todos los demás no entraron Exacto. a la tierra prometida. Exactamente. Los que se rebelaron están en número 14. Exactamente, exactamente.
Mario nos comenta cómo toda esta generación que salió de Egipto, solo 2 personas van a entrar a la tierra prometida. Sí, Timo. Esta hermana dice que la linealidad lo que va a producir es sacar nuestro borde más áspero. Con relación a lo Bien. que dice Mario, en realidad saca lo que hay en nuestro interior. Como Claro. mencionaba, la queja, la indignación, Exacto. el miedo de entrar a la tierra prometida. Muy bien, ahí. Entonces Timo agrega eso, ¿no? Que estos momentos es como que sacan lo verdadero que hay adentro de nosotros, ¿no? Lo que no podemos nosotros disfrazar. Entonces son momentos difíciles y duros de atravesar, estos momentos. Decíamos entonces, bueno, que son momentos incómodos, que como decía Timo antes, no nos da ese sentimiento de pertenencia, o como decía Cristina, de identidad, de este soy yo. No, es un momento de transición, no hay un orden establecido, exacto, no está esa estabilidad que necesitamos en nuestra vida. Y para Israel el camino del desierto va a ser todo un periodo y un espacio liminal, ¿sí? Esta hermana, como decía Timo, Carmen Imes, dice que es mucho más que un camino para atravesar, es el taller en el que Dios los está transformando, ¿sí? Porque decíamos, como decía antes Seba, ellos conocían una vida, un modo de vida. Todo lo que conocían era ese modo de vida, porque pensemos que ellos hace 400 años que están viviendo en Egipto, ¿sí? Entonces, todo lo que ellos conocían era la vida en Egipto, haya sido buena o no, pero era su modo de vivir, era la forma en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Y ahora, este cambio los expone a una vulnerabilidad, a una incertidumbre, que ellos no están acostumbrados, y todo eso obviamente que juega dentro de sus mentes, dentro de su corazón, como decía Walter, que todavía necesita ser transformado. Y por eso muchas veces los vamos a encontrar añorando volver a Egipto. ¿Por qué? ¿Porque Egipto era bueno? No, porque Egipto era el lugar conocido, era lo conocido, ¿sí? Entonces ahí yo puse algunos ejemplos, por ejemplo. En el capítulo que sigue, Éxodo 16, dicen: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. En Números 14, y se decían uno al otro lo que decía antes Mario, cuando ellos temieron de entrar: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Fíjense, entonces nosotros vemos, y también empieza a tener otro color estas narrativas, porque decimos, ¿por qué querían volver a Egipto? Si eran oprimidos, era lo que ellos conocían. Era el lugar de estabilidad, buena o mala, pero era un lugar donde ellos sabían, podían predecir lo que iba a pasar el día siguiente, ¿sí? Podían decir con mayor exactitud cómo se iba a desarrollar su vida. Entonces vemos cómo ellos una y otra vez intentaban volver a eso. Ahora, en todo este contexto de lo que le está pasando al pueblo de Israel, Dios empieza a intentar entablar una relación con ellos, ¿sí? Empieza a mostrarles que hay otra forma de vivir, que si ellos tienen sed, Él puede proveerles el agua para tomar, ¿sí? Que si ellos claman a Él, Él puede cumplir sus necesidades, velar por sus requerimientos. Entonces, como decía Cristina, Él va a empezar a darles una nueva identidad. ¿Sí? Acá estamos empezando, apenas empezando, y todo el desierto va a ser este trabajo de Dios en darle una nueva identidad al pueblo, incluso, como decía Cristina, con la ley, ¿sí? Expresando quién es Él, mostrándoles quién es Él, haciendo un pacto con ellos. Dios sabe exactamente lo que le está pasando al pueblo en este momento, ¿sí? Entonces vemos, como decíamos, que ellos se están quejando, como muchas otras veces, pero Dios no
no se impacienta, Dios no lo castiga, Dios no se enoja, ¿sí? Porque Él comprende lo que ellos están atravesando. Entonces Él utiliza la situación para como un modo de establecer confianza, como decíamos recién, con el pueblo, cumpliendo y supliendo su necesidad de agua en ese momento. E incluso podríamos decir que también vemos como una especie de anticipo de lo que va a ser el Sinaí, porque vemos que Él les da estatutos, ordenanzas, y los empieza a invitar ya a prestarle atención, a escucharlo, a que Él se presenta como alguien que los va a cuidar. Él dice, yo soy tu sanador, ¿sí? Es una palabra utilizada para esta persona que cuida, que vela por la salud de otra persona, por el bienestar de otra persona. Entonces vemos cómo Él se empieza a presentar de esta manera. Ahora, decíamos que entonces todo esto tiene ese tinte de transición, ese tinte de transformación, ese tinte de algo nuevo que Dios está haciendo con Israel. Y justamente para remarcar esa intención del autor de mostrarnos cómo lo que está sucediendo ahora es una especie de nuevo comienzo para Israel, nosotros vamos a ver que hay mucho lenguaje que nos conecta con los relatos de la creación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros leemos el relato de Génesis 2, ¿sí? Dejemos Génesis 1. Génesis 2, cuando se nos cuenta otra vez la creación y la creación del hombre desde otro punto de vista. Génesis 2, 4 y 5. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, ¿cuál era el inconveniente? Acá en Génesis 1 nosotros decíamos el inconveniente eran las muchas aguas, la oscuridad, ¿sí? Acá, ¿cuál es el inconveniente? No hay plantas, no hay vegetación, ¿por qué? No hay agua. No hay agua, ¿sí? No llovió, tampoco hay un ser humano para labrar la tierra, y acto seguido el relato nos va a contar que Dios hace que un manantial surja desde la tierra para proveer ese agua que está faltando para la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema con los israelitas en este momento? No hay agua. No hay agua. Y Dios va a proveer ese agua que ellos necesitan para vivir, ¿sí? Si seguimos un poquito más adelante, nosotros vamos a ver que cómo hace Dios para sanar esas aguas de Mara. ¿Cómo? Con un árbol. Que es rarísimo. No sé yo qué árbol tiene esas propiedades, ¿no? Pero acá nos dice, y entonces Dios le mostró un árbol a Moisés, y le dijo, echalo a las aguas, y las aguas se sanaron, y inmediatamente después nos dice, y Él les dio estatutos, ordenanzas, y los probó, ¿sí? Entonces, ahí vemos relacionado ese árbol, y si vamos a Génesis 2, 8 y 9, después de que Dios trae el agua, ¿qué pasó? Dice que Dios plantó un huerto en Edén, puso allí al hombre, e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿por qué podríamos relacionar este árbol con el árbol de la vida? ¿Qué representaba el árbol de la vida? La sabiduría de Dios. Bien, también vemos, está el árbol de la vida, el otro, y le dice un estatuto, de este sí, o de todos los otros también, pero de este no, ¿sí? Y el árbol de la vida era la forma en la que Adán y Eva accedían a la sabiduría de Dios para poder sojuzgar la creación, como tantas veces hemos visto.
Ahora, Dios acá les da estatutos y ordenanzas. ¿Y por qué relacionar eso con la sabiduría? ¿Sí? Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Es Moisés hablando, ¿sí? Y dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Ven cómo se hace ese paralelo entre los estatutos que Dios le da a Israel con la sabiduría de Dios? Esto también lo hemos hablado, la ley, todas las ordenanzas que Dios le da a Israel a lo largo de todo el camino del desierto es para transmitirles su sabiduría, para que ellos puedan vivir y ser gobernados a través de esa sabiduría. Entonces vemos ahí ese paralelo, ¿sí? Porque este árbol misterioso que sana las aguas está asociado íntimamente con el dar estatutos y ordenanzas, y también con los probó. ¿Por qué podríamos decir que el árbol de la vida también está relacionado con una prueba? Para que ejercieran fe, que creyeran lo que Dios les decía. ¿Qué más había al lado del árbol de la vida? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces era una prueba constante para Adán y Eva el hecho de tener que elegir. ¿De qué árbol voy a comer? ¿No? ¿Voy a creer en lo que Dios me dijo, que de este no tengo que comer? ¿O voy a ver que es bueno, lo que después termina pasando? Entonces, ahí vemos que también en el relato del Edén con el árbol de la vida tenemos ese componente de la prueba, de si el ser humano va a creer en lo que Dios va a confiar en lo que Dios le dice, o si va a guiarse por lo que le parece, ¿no? Y acá vemos eso también, porque me imagino a Moisés diciendo, ¿tengo que tirar este árbol al agua? Y si no pasa nada, ¿no? Difícil, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí cómo este árbol también se relaciona con ahí el relato de la creación, representando en cierta manera ese árbol de la vida. Y el relato que estamos estudiando hoy, ¿cómo termina en los últimos versículos? El 27, el último. Después de que Dios le dice, si ustedes escuchan mis mandatos, si ustedes oyen mi voz, yo voy a ser su sanador. ¿Y cómo acaba todo? Tranquilidad. Muy bien, Fíjense este idioma de Edén. Palmeras, fuentes de agua, 12, una para cada tribu, 70 palmeras, el 7, el 70. Ya sabemos que los hebreos usan eso para hablar de abundancia, de completo, de algo completo, todo lo que ellos necesitan. Y llegaron ahí, imagínense, después de 3 días caminando, poder ahora recargar un poco de energía tomando ese agua que Dios sanó y salir de ahí y acampar en un lugar donde está lleno de palmeras, un verdadero oasis, literalmente un oasis en medio del desierto, este nuevo Edén, ¿no? En el que ellos están ingresando después de prestar atención a los estatutos de Dios. Entonces vemos que el texto de hoy es el comienzo de una nueva etapa, podríamos decir, en el plan de Dios. Hasta ahora Él ya se fue revelando. ¿Se acuerdan que dijimos? El éxodo era principalmente para solucionar 2 problemas que la humanidad había adquirido en el exilio de Edén. El conocimiento de Dios y ¿cuál era el otro? La presencia, bien. Conocimiento de Dios que habían perdido y la presencia de Dios. Bueno, vemos que el conocimiento de Dios ya empezó a restablecerse a través de todas las señales y cómo ellos conocieron quién era Dios y los egipcios y las naciones.
Sin embargo, ahora ellos siguen avanzando en el conocimiento de Dios, con otro aspecto de su persona. No es solo un Dios poderoso, no es solo un Dios que redime, sino que es un Dios que nos cuida, un Dios que nos provee, un Dios que intenta relacionarse con nosotros, que busca que confiemos en Él, ¿sí? Entonces sigue continuando eso ahora en esta nueva etapa, esa revelación, y obviamente que vamos a avanzar y va a empezar a solucionarse también el otro problema, el de la presencia de Dios, a través del tabernáculo. Entonces, en conclusión, vemos este comienzo de este periodo de tiempo del pueblo de Israel, en donde ellos empiezan a ser transformados desde un grupo de personas, esclavos, oprimidos, en esa familia, en ese pueblo que Dios anhela generar. ¿Para qué? Para darles la bendición de su presencia y las bendiciones de Edén, y que ellos a la vez sean un canal para que eso lleve a todas el resto de las familias de la tierra, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias una vez más porque hemos podido tomar este tiempo para meditar un poco en tu palabra. Te rogamos que vos sigas trabajando a través de lo que hemos leído y que tu Espíritu nos haga entender aquello que necesitamos entender para en este día también, como Israel, ser un poco transformados, Señor, que sabemos que es tu objetivo, moldearnos a la imagen de Jesús. Te pedimos que te quedes con nosotros, queremos disfrutar de tu presencia y de la comunión entre hermanos, Señor, en esta reunión que vamos a hacer para tu honor y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.